Vamos, ahora sí, vamos a compartir pantalla y compartir. Entonces yo me comprometo con usted a mandarle el audio de nuestra hermana Cita a su correo, para que lo pueda escuchar bien, porque a través del correo tenemos más alcance con ustedes. Y eso lo pueden compartir con otros hermanos, porque son testimonios, hermano. Los testimonios son importantes. Acuérdense una cosa que es súper importante, que no debemos olvidar nunca, que nosotros somos testigos. La palabra testimonio viene de testigo, ser testigo de. Y el Evangelio de Jesucristo se basa en ser testigo del Señor. Y uno es testigo independientemente si uno estuvo con el Señor o no. O sea, yo soy un testigo de lo que Dios ha hecho en mí, de lo que Dios ha... para aclarar un poquito más esto. Nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice que el testigo no puede ser hallado mentiroso. Nosotros no somos personas que relatamos lo que dice la Biblia. Usted tiene que preguntarse qué hizo Dios por usted, qué hizo Dios por usted y qué hizo Dios en usted. Son dos cosas súper importantes. Usted tiene que preguntarse qué hizo Dios por mí. Lo que hace Dios por mí está fuera de mí, es objetivo. Eso ocurrió en la cruz del Calvario, donde Él murió por mis pecados. Y yo tengo que tener plenamente consciente de que yo soy un hombre redimido, una mujer redimida por el Señor, salvado de la condenación eterna. Eso hizo Dios por mí. ¿Y qué hizo Dios en mí? En las transformaciones que yo necesitaba para seguir adelante. Entonces, hay dos elementos. Ahora, hay una cosa que es innegable, hay una cosa que sí se puede negar, pero hay una cosa que es innegable. O sea, es innegable lo que hizo Dios por usted. Es un hecho histórico, ocurrió en la cruz del Calvario, hay muchísima documentación que acredita ese hecho, no hay que negarlo, hay historiadores que no son cristianos y que lo acreditan, o sea, hay mucho documentación para eso. Y hay otra cosa, que es lo que hizo Dios en mí, que eso usted no lo puede, digamos, no lo puede, ¿cómo le explicara? Es subjetivo, yo no lo puedo visualizar. Usted dice, mira, Dios me libró de esto, me salvó de esto, todo lo que, y eso es totalmente subjetivo, pero es un testimonio que yo doy. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios por mí? Entonces, vamos entonces a compartir pantalla ahora sí, de lo que estamos. Ahí va la. Entonces, a través de esto podemos ver nosotros, bueno, como le he dicho yo a ustedes anteriormente, vamos en el estudio número 30 del Evangelio de Marcos. Como dijimos, los autores desconocidos se atribuye a Marcos y abarca del bautismo de Jesús hasta su resurrección. Corresponde a los evangelios sinópticos, 3 evangelios que relatan más o menos paralelamente lo hecho, y se escribió en el año 60, 70 después de Cristo. Entonces vamos a leer Marcos 8, partimos en el capítulo 8. Vamos en la mitad recién del estudio de Marcos. Marcos 8, del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Pues si tú pones en el contexto, acuérdense que él venía de allá de Tiro y Sidón y pasó por la tierra de Decápolis y ahí ocurrió un milagro. Supone que después de ese hecho, de ese evento, no relata qué ocurrió después, pero Jesús se movió. Y dice que había una gran multitud que lo estaba siguiendo después de haber pasado por Decápolis. Y dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días, estamos hablando de 3 días literales que están con él y vamos a ver el contexto que está. Y si los enviaran en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Fíjese el contexto, desierto. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó
a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante y los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que los pusiese delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado, dice, 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000. Lo despidió, y luego entraron en la barca con sus discípulos y vino a la región de Dalmanuta. Esto es súper interesante porque esto procede al milagro anterior de la alimentación de los 5.000 personas. Vamos a leer un poco. Los evangelios contienen 2 relatos del milagro de la multiplicación de los alimentos. Aquí hay un milagro de multiplicación de alimentos, cuando hablamos de dos relatos de la multitud. Quiero hacerles consciente a ustedes unas palabras dichas por Juan. Dice, la cantidad de hechos que hizo Jesús no son los que se relatan en el Evangelio, son muchos más. Pero Juan dice que si se dice que no cabrían en el mundo los libros que se escribirían para relatar cada uno de esos hechos. Entonces, los que tenemos aquí son los que aportan a nuestra fe, son los más sobresalientes, son los que Dios quiso que estuvieran. Pero no significa que estos son los únicos hechos. No sabemos si hubo más multiplicaciones de panes o peces, o si hubo más multiplicación de alimentos, porque el milagro de la multiplicación no solamente se ve en el hecho de multiplicar el pan, sino que hay otros eventos más que se ven en la multiplicación de los panes, de la comida, de la alimentación. Hay muchísimos relatos de personas que han tenido que alimentar con una ollita chiquitita a 30, 40 y 50 personas. Y ha alcanzado para todo. O sea, los milagros de Dios se hacen a pequeña escala, a gran escala, en innumerables condiciones. Dios tiene el poder para seguir haciendo estos milagros. Entonces no sabemos realmente la cantidad de veces que estos hechos ocurrieron. Pero identificamos 2 relatos grandes de una gran multitud en los evangelios. Primero, dice los 5 panes y 2 peces que sirvieron para alimentar a más de 5.000 personas, y de la cual se recogieron 12 cestas de lo que había sobrado. Y en este relato tenemos una vez más el milagro del sustento sobrenatural de Dios al multiplicar 7 panes y unos pocos peces. No dice cuántos, para alimentar a más de 4.000 personas. Probablemente hayan sido, aquí hay menos gente y más pan. ¿Ah? Hay 2 panes más, pero hay menos gente. ¿Qué es lo que a usted le dice esto? Le dice que para Dios no es el contorno, no importa si hay menos, si hay más, si hay poco, es que Dios va a hacer el milagro. Y la cuestión va en un asunto de confianza. No dice cuántos peces generalmente fueron los que se obtuvieron, o con cuántos se partió. Aquí hay otra cosa interesante de esto, hermano. Ahí dice unos pocos, ahí en el relato dice, y pusieron delante, tenían también unos pocos pececillos. Siempre uno asalta la curiosidad en qué condiciones están esos pececillos, porque uno no come carne, no sé, bueno, ceviche come, pero normalmente uno tiende a cocer los alimentos. Entonces, realmente de repente uno mira y ve una imagen de unos peces crudos, o sea, recién sacados, ¿verdad? Y la gente no se lo iba a comer. Probablemente hayan sido unos peces que ya estaban preparados para comerse, porque la gente no anda con un cocaví crudo. Aquí había una persona que tenía, en el caso del muchachito, tenía su provisión de pan, de alimentos, eran 5 panes en el relato anterior y 2 peces. Que lo más probable es que hayan estado listos para comer, cocidos y preparados, fritos, no tengo idea cómo lo habrán hecho, pero listos para comer. Y de esos pececillos, como en este caso, Jesús toma,
Porque, claro, usted ve las fotos y siempre le muestran una foto así donde muestran unos peces crudos, o sea, como para prepararlo. No es el caso. A no ser que también podía haber hecho el milagro del Señor de tomar esos pececillos, haber orado y que los pececillos se hubiesen cocido y quedaran listos preparados. Para Dios no hay nada imposible. Está dentro. El evento práctico de la alimentación sobrenatural de la multitud a través de la multiplicación de unos pocos alimentos y la promesa de Jesucristo que el Padre, eso es importante, hay una promesa de Jesucristo que el Padre, dice, el Padre satisfacería todas nuestras necesidades. Ponga atención a esto, hermano, porque hasta el momento estamos viendo un contexto histórico, pero ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Sobre todo en estos tiempos de tanta necesidad, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué tenemos que sacar de aquí? ¿Para qué está este relato? ¿Qué pretende este relato? ¿Cómo este relato va a influenciar nuestra vida? ¿De qué manera va a fortalecer nuestra fe? ¿Y de qué manera vamos a obtener enseñanza de esto? Sobre todo en estos tiempos. Entonces dice, el evento práctico, lo práctico de la alimentación sobrenatural de la multitud. O sea, aquí hubo un evento práctico documentado donde hubo una alimentación de una multitud. De unos pocos alimentos y la promesa de Jesucristo, de la multiplicación de los pocos alimentos, y la promesa de Jesucristo que el Padre satisfacería todas nuestras necesidades, debe ser un recordatorio permanente para que creamos en todo tiempo, en toda circunstancia, en cualquier lugar, aún en los tiempos oscuros, Dios nos proveerá de nuestro sustento. Esta es una de las manifestaciones de fe más difíciles de sustentar, porque la inmediatez tiende a desesperar. Sí, es la realidad. Nosotros vemos que no hay dinero, vemos que los recursos no están y nos empezamos a mover para conseguir cosas cosa que no está mal. Usted, la idea tampoco es que usted se quede con los vasos cruzados, pero el problema es la desesperación. Entonces, creerle a Dios, creer que Dios me va a sustentar, aún en los tiempos oscuros, aún hay tantos milagros, hermano, tantos milagros. Más de alguna vez Dios movió mi corazón para, en un momento en que ni siquiera me acordaba de una persona, para ir en ayuda de alguien y llegué en el momento oportuno. Como también más de alguna vez Dios movió personas en torno a mi familia cuando era niño y llegaron en un momento oportuno a llevar lo que Dios les dio. O sea, Dios empieza a mover. Y algunas veces esto es súper importante, la inmediatez, porque yo necesito la comida ahora. Pero Dios abre puertas, hermano. Dios da sustento, Dios es milagroso. Entonces yo tengo, al ver esto, esta capacidad del Señor, porque usted cree que, le hago una pregunta, ¿usted cree que el Señor está vivo, verdad? Amén. Él está vivo. Él no está muerto. Y Él sigue, dice, y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él está con nosotros. El asunto es que no lo podemos ver, pero Él está. Con todos sus hijos. Son promesas que tenemos que creer, Él está, no lo vemos, pero Él está. Entonces viene este recordatorio, que aún en las circunstancias oscuras, Él va a proveer. A proveer. Mire, hay un cantante negrito, me acuerdo, que muchas de las alabanzas que cantamos, que cantamos un tiempo eran hechas por él, eran traducidas del inglés, porque en mi mente no me recuerdo bien el nombre, era que tenía un coro de 200 personas que cantaban con él, y él es un pastor, una persona, y él en su testimonio dice que en un momento dado, su madre, que era una mujer cristiana, un cantante negro, la sentaba a la mesa así, a todos los hermanos, sin un plato de comida, nada. Y dice, demos gracias a Dios por su provisión. Entonces él le decía, pero mamá, en la mesa no hay nada. De gracias a Dios, hijo. De gracias a Dios. Dios va a proveer. Y dice que el hombre dice que siempre ocurría un milagro de provisión. Entonces es difícil vivir así, hermano. Yo lo entiendo porque para mí también es difícil, para todos los que estamos aquí, es creer que Dios va a hacer el milagro. Sobre todo cuando usted ve todo oscuro, ve todo negro, dice, ¿qué va a pasar? Pero Dios es un Dios que no miente.
Entonces, esta manifestación, la manifestación de fe y de querer a Dios, que Él nos va a sustentar, es muy difícil porque nosotros vemos la inmediatez. Mire, lo otro que quiero decir, una cosa que es súper importante. Cuando Dios quiere darle algo mejor a usted de lo que tiene, esto es como un cambalache de fe. O sea, Dios le dice, suelta lo que tiene para darte algo mejor, pero a nosotros no nos gusta soltar. Entonces, cuando Dios quiere darle un ejemplo simple, si usted tiene una casa, a lo mejor una casa que está bastante en mal estado, que no, y usted dice, bueno, yo quisiera tener una casa mejor, y Dios quiere darle una casita mejor, lo más probable es que usted tenga que soltar la que tiene. Y lo más probable es que usted vea como una pérdida, ¿verdad? Hay momentos que las personas, yo, mire, esto, lo que lo voy a decir es lo que yo vi con mis propios ojos. Cuando vino el gran incendio de Valparaíso, que quemó grandes cerros, se quemaron muchísimas casas, y entre ellas se quemó la casa de mi hermano. Mi hermano alcanzó a buscar el fuego, venía como por el cerro bien lejos, y mi hermano, sospechoso, dijo, no, esta cosa puede pasar, y entró y retiró los documentos que necesitaba, y no sacó ni un bien material, solamente los documentos. Me dice que a los 10 minutos ya su casa estaba quemándose entera. En cosa de minutos el fuego le alcanzó. Mucha gente perdió todo. Yo recuerdo que cuando me paraba en el patio detrás de la casa de mi hermano, podía ver unas callamperías que habían ahí de casa, unas mediaguas casi cayéndose, eran feas. Después que vino el incendio, quedó todo, desapareció todo, y mi hermano levantó una casa mucho mejor que la que tenía antes. Y me voy a mirar al patio de atrás, hermano, donde estaban las antiguas casas, y las casas nuevas, qué decirle, hermano, una preciosura alguna de esas casas. Pero eran 2 o 3 veces mejor de las que tenían ahí antes del incendio. Y yo quedé sorprendido, le decía, uy, y cada persona como que le puso más empeño en hacerse una casita mejor que la que tenía. Con colores preciosos, formas lindas. Bueno, lo que hubo después fue mucho mejor que lo primero. Y en eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios quiere darnos algo mejor, tenemos que soltar lo que tenemos. Y soltar lo que tenemos duele. Porque tenemos que tener la confianza de saber, bueno, si se me quemó mi casa es porque Dios tiene algo mejor. Si es que perdí esta ropa que tanto me gusta es porque Dios me da algo mejor. No sé, hay muchos ejemplos que yo le podría dar, pero siempre debemos tener conciencia que usted que puso la vida en las manos de Dios, debe entender que lo que Dios tiene para usted siempre es mejor que lo que actualmente tiene. Pero tiene que pasar por una prueba muy dura, que es soltar lo que tiene. Porque no puede recibir algo nuevo si quiere mantener lo que tiene. Porque lo nuevo reemplaza lo viejo. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y Dios tiene la idea o el sentimiento de decir, dejando atrás lo pasado, vamos hacia adelante. Dios, mire, el pasado no aporta para el futuro, a no ser que lo reinterpretemos y queramos no cometer los mismos errores que cometimos. Pero irse a enclavar al pasado y quedándose dando vuelta ahí en el pasado, le va a impedir que usted pueda cumplir los propósitos de Dios en el futuro. La única razón por la cual usted tiene que ir al pasado es para reinterpretarlo y que le sirva para enfrentar el futuro. Pero si el pasado usted va a quedar anclado en el pasado, usted va a privarse de poder cumplir el propósito. El pasado no es para que usted se quede. El Señor es tan claro que sí, dejando atrás lo pasado, vamos hacia adelante. Entonces, es lo mismo. Dios es un Dios que es progresivo. Dice que las cosas nuevas las cosas que Él tiene preparadas son mejores que las que perdimos.
Entonces, quiero dejar esto claro en cuanto a la provisión. Cuando nosotros perdemos algo, generalmente Dios tiene algo mejor para nosotros. En Marcos 8, 1 al 3 dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión, esas son palabras muy interesantes, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán y en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea, es interesante la información que nos llega. Hubo gente que quizás cuánto caminó, cuánto se movió, cuánto se movilizó para llegar a ver a Jesús. Y nos hacemos preguntas. Nos preguntamos, ¿qué motivaba a esa gente para hacer lo que está haciendo? ¿Por qué ir de tan lejos caminando? Porque mucha de esa gente no tenía medio de transporte. Es súper importante entender una cosa. Mucha de esta gente era de escasos recursos y es como los ricos, los más pudientes tenían su carretita, tenían su caballito, tenían su medio de transporte, su burro, no sé. Pero la gente común y corriente no tenía medio de transporte, los medios de transporte eran sus pies. Entonces, esa masa de gente caminó en grandes distancias para ver a Jesús. Jesucristo es seguido constantemente por una multitud de personas que quieren escucharlo y ver cómo se manifiesta el poder de Dios en él. Nos preguntamos qué mueve a estas personas a largas y agotadoras caminatas tras Jesucristo, a jornadas donde pasan hambre por estar cerca de Jesucristo. Y la única respuesta evidente la da Pedro al decir, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la verdad. La gente se mueve en torno a Jesús porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna, porque es el único que tiene respuesta a preguntas de nuestro ser. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, las palabras de Jesús eran vida. Y las personas pueden ver y las personas quieren tener vida. Porque algunas veces parecemos muertos caminando, muertos viviendo. La idea de Dios no es que existamos. La idea de Dios no es que existamos. La idea de Dios es que vivamos y tengamos un propósito. Entonces nosotros generalmente es terrible porque generalmente a nosotros nos dominan las circunstancias. Las circunstancias pesan mucho y nosotros debemos tener una mirada que vaya sobre las circunstancias. Lo que estoy viviendo ahora no es mi destino, ni es mi final. Son circunstancias. Y las circunstancias algunas veces son favorables y algunas veces son desfavorables. Pero nuestro destino final es glorioso. El propósito de Dios para nuestra vida es productivo, edificativo. El propósito de Dios es bendición. Y partiendo de un lado para llegar al propósito de Dios van a ocurrir muchas circunstancias favorables y adversas. Las circunstancias no son mi destino, son momentos que paso. Situaciones que vivo que Jesús también lo dejó implícito. El Dios bueno, el Dios justo que hace salir el sol sobre bueno y malo y hace llover sobre justo e injusto. Eso está diciendo, las circunstancias de la vida es parejito para todos. Todos la van a vivir. Van a vivir distintas circunstancias. El asunto es que yo debo tener claro que hay un propósito de Dios en mi vida, que yo estoy destinado a dejar una huella de bendición, que yo estoy destinado a cumplir el propósito de Dios, a aprender de Dios. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué movía a esa multitud? En un desconcierto total, donde todo era existir, hermano. Nosotros no fuimos destinados a existir, sino a vivir. Por eso me encanta cuando Jesús dice que Él es vida y vida eterna, ¿verdad? Y hay muchas palabras, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no para existir. Los vegetales existen, los animalitos existen, pero nosotros no somos eso. Somos personas que tenemos un propósito de vida. Que vamos, entonces, Jesucristo dice que la multitud ya tiene 3 días acompañándolo y que no han comido. Y esto es sorprendente porque son muy pocas las personas que se privarían de comer durante el día por escuchar a alguien. Jesucristo manifiesta su preocupación y compasión por esta multitud.
y se preocupa que una larga caminata de regreso a su casa podían desmayarse por la debilidad física, por la falta de alimento. Si aceptaste al Señor Jesucristo, Él te ama y tiene compasión de ti. Así es la realidad. Eso es la realidad. Jesús estaba preocupado. ¿Y usted caso cree que Jesús no se preocupa de lo que está pasando usted en lo personal? Claro que sí. Dice Marcos 8, 4, 5. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esto aquí en el desierto? Él le pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Le dijeron 7. Tenemos que tener constar en nuestra mente que este evento se produjo después de la alimentación de los 5.000. Por lo tanto, ella ya tenía una experiencia de sustento con el Señor, y así somos todos los seres humanos. Podemos haber visto milagros y todavía seguimos dudando. No me dicen, estos discípulos de Jesús, no, si somos todos iguales, hermano. ¿Sí? No, tenemos las luchas que tiene toda la gente, las tenemos todos. Ante la preocupación de Jesucristo por la multitud que no se ha alimentado, los discípulos le plantearon un problema aún más extremo que la alimentación de los 5.000, porque esta vez no hay aldea alrededor, pues están en el desierto. Mira, ahí dice el texto, dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, lo que plantean los discípulos es más extremo que la vez anterior, porque la vez anterior le dice, despidámoslos para que vayan a la aldea, encuentren alojamiento y encuentren comida. Aquí nada, cero posibilidad, porque están en el desierto. Dice, aun cuando los discípulos han sido testigos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, perdón, ahí está errado, peces con C, no con S. Dudan ante la realidad de la provisión de Dios y preguntan, ¿de dónde sacarán suficiente alimento para alimentar la multitud? Jesucristo pregunta, ¿qué tienen? Porque lo que Dios da está destinado a ser bendecido y prosperado en nuestras manos. Lo que Dios nos da está destinado por ser hijo de Dios a ser bendecido y prosperado en nuestras manos. Eso era el punto crucial, permanente de los patriarcas. Era el punto crucial de todos aquellos que seguían a Jesús. Era el punto crucial de lo que pasaba con José en Egipto. Cosa que a José le pasaban para que Dios le entregaba para la administración, Dios la prosperaba. Lo compró Potifar y la casa de Potifar, ¡brum!, fue bendición. Lo mandaron a la cárcel y el carcelero estaba más feliz porque nunca había tenido tanta ganancia como José administrando la cárcel. ¿Verdad? Porque puso a José a administrar la cárcel. Va a donde Faraón y Dios Faraón bendice. Resulta que Abraham va como un peregrino por todas partes y el lugar donde él va es bendecido. Por lo tanto, las personas que lo conocen, todos quieren hacer alianzas con Abraham porque lo que él toca es bendecido. Lo mismo ocurre con Isaac, lo mismo ocurre con Jacob, con David, con todos los que son tocados. Lo que Dios pone en sus manos está destinado a ser prosperado y bendecido. Por eso usted tiene que ser un buen administrador y creer en el Señor. Las cosas no están destinadas para que nosotros, dice de nuevo salí del vientre de mi madre y de nuevo volverá. Jehová dio y Jehová quitó. No vamos a llevar nada. Jesús plantea una realidad terrible cuando hace el relato del hombre rico que aumenta su riqueza y dice, voy a agrandar mi granero, voy a juntar más y llegaré a un punto en que tendré tanto, dice, y voy a decir, alma mía, gózate ahora y disfruta. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, necio, hoy ha venido a buscar Dios tu alma, ¿y qué vas a hacer con todo lo que acumulaste? Porque no te lo vas a poder llevar. Eso era un problema que tenían en serio los egipcios. Los egipcios se resistían a creer eso. Les costaba mucho aceptar eso, por eso pescaban a sus muertos y lo enterraban con cuanta cosa pillaban para tratar de ver si pueden llevarse algo. Y el tiempo señala que los ladrones hicieron lo que hicieron con eso.
Aun cuando los discípulos han sido testigos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dudan ante la realidad de la provisión de Dios y preguntan de dónde sacarán suficiente alimento para alimentar la multitud. Jesucristo pregunta, ¿qué tienen? Porque lo que Dios nos da está destinado a ser bendecido y prosperado en nuestras manos. Dios obra en condiciones extremas, donde no existe capacidad humana que pueda resolver la situación que nos oprime. Ahí Dios, en esa condición extrema, cuando usted ya no hay nada más que hacer, cuando le dijeron usted ya está destinado a morir por una enfermedad, cuando dijeron no, usted va a perder la casa, no, usted va a quedar sin provisión, usted va a quedar sin sustento, cuando el extremo es extremo, cuando usted le dice no, usted está perdido, este avión se cae y no hay ni un sobreviviente, todo eso, lo que usted le, lo extremo es donde opera, cuando no hay ni una posibilidad humana de resolver la situación que nos oprime. Alguna vez el Señor permite que las situaciones adversas que nos aquejan lleven al límite nuestra resistencia mental, nuestra resistencia moral y física. Dios permite que esa capacidad de aguantar que tenemos moralmente, físicamente, mentalmente, llegue al límite. Entonces usted dice, ya no puedo más. ¿Acaso no ha dicho alguna vez esa frase, ya no puedo más, ya no doy más? ¿Verdad? Una frase cuando decimos, ya la situación me superó, la situación me está superando. Eso es el límite de nuestras capacidades. Entonces Dios alguna vez en la circunstancia, la situación que nos rodea, nos lleva al límite. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la multiplicación? El límite es, aquí no hay dónde obtener alimentos porque no tenemos para alimentar 4.000 personas más los niños y las mujeres. Las mujeres y los niños. No se puede. No. Entonces nos lleva, muchas veces el Señor nos lleva a una condición física, mental y moral límite. Para así formar el carácter de Jesucristo en nosotros y también mostrar su poder que hará crecer nuestra fe para enfrentar en forma diferente los próximos desafíos de fe. Recordemos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es súper importante porque escuche esto. Muchas veces nosotros vamos al desierto, el desierto que tuvo que ir Jesús. En el desierto está Jesucristo, está el Espíritu Santo y está el diablo. Nadie más. Cada uno tiene que enfrentar el desierto. La primera vez que vamos al desierto nos resistimos harto, no queremos, porque en el desierto, escuche esto, el desierto es una condición interior, donde estamos siendo llevados al límite. En el desierto hay 3 personas, el Espíritu Santo, Jesucristo, o sea, está el Señor, o si quiere, y el Espíritu Santo, está el diablo, está usted. Y no están los amigos, no está el pastor, no está el consejero, no están los hermanos. Y usted se queja, dice, estoy solo, ¿dónde están esas personas? Es que en el desierto no puede haber nadie más. No puede. Usted puede estar rodeado de personas que Dios le entorpece la mente para que no tengan esa sensibilidad de ayudar. Y dice, pero ¿cómo es que no se dan cuenta de lo que estoy pasando? Es que está en el desierto. Y Dios no les permite darse cuenta porque usted tiene que aprender a depender de Dios. Dios le está enseñando lo que es el desierto. La primera vez que vamos al desierto la pasamos muy mal. Muy mal. Pero se supone que porque ¿usted cree que usted va a tener un solo desierto en la vida? No. Van a haber muchos momentos de desierto. Pero cuando usted es formado por Dios en su carácter, las próximas veces que vaya al desierto lo va a pasar muy fácilmente. O mucho mejor. Porque ya está preparado por el Señor. Ya usted entiende las cosas diferentes. Ya ha crecido. Entonces, la intención de Dios es hacernos crecer en el carácter de Jesucristo y fortalecer nuestra fe para enfrentar los próximos desafíos de fe. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces le vamos a tener que dar confianza a los que están alrededor nuestro que se están derrumbando. Y necesitan a alguien bien parado, pero para que usted esté bien parado tiene que haber pasado por la escuela del Señor. Porque si no pasó por la escuela del Señor no está preparado.
Entonces usted va a infundir aliento, Dios lo va a usar a usted para infundirle aliento a otros con el trato de Cristo. En Marcos 6, 8, 6 al 9. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron 4.000 y los despidió. Esta vez, con 7 panes y unos pocos peces, no dice cuántos, son alimentados hasta saciarse 4.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Por lo que se supone que eran a lo menos unas 2.000 personas más. Jesucristo organiza a la multitud haciéndola recostar en tierra y da gracias, escuche eso, da gracias y empieza a partir y repartir los panes que se multiplican para alimentar a toda la multitud. La Biblia dice que Él nos dará hasta que sobreabunde. Aquí se recogieron 7 cestas de lo que sobró para testimonio del poder de Dios. Dios no miente. Dice que la multitud se sació y sobró, porque Él lo prometió. Y daré hasta que sobreabunde. Y ese de recoger de la cesta, lo que pretende es mostrar claramente que hubo sobreabundancia. O sea, Dios promete eso. Marcos 8:10. Y luego, entrando a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Veamos ese mapa. Dice Jesucristo, después de varios días de ministración, sube a la barca con sus discípulos para trasladarse a otro lugar, para seguir realizando la comisión de su Padre. En Marcos dice que fueron rumbo a la región de Dalmanuta, y en Mateo dice que se retaron a la región de Magdala. Mateo 15. ¿Ahí usted ve el mapa? Ahí hay un círculo con Magdala. Se supone que, si ustedes se dan cuenta, había pasado por la región de Gadara. Esto está en inglés, por eso los nombres suenan medio extraños, porque el mapa está en inglés. En Gadara, que usted lo puede ver abajo, habían pasado por la región de Gadara y tienen que haber dado la vuelta por todo el río, por todo el lago, hasta llegar a la región de Magdala. Es interesante, porque en Mateo dice que se va a la región de Magdala, para los dos lados, y en Marcos dice Dalmanuta. Mire esto interesante. Arqueólogos británicos descubrieron en el 2013, mire, hace poquito años atrás, en el norte de Israel, las ruinas de la antigua ciudad de Dalmanuta, porque era una ciudad que nadie conocía. Nadie sabía si existía realmente, no se sabía. El único registro de la ciudad era el que lo nombraba Marcos. Entonces muchos dijeron, esa ciudad no existe, otro error de la Biblia. Arqueólogos, dice británicos, descubrieron en 2013, hace como 8 años atrás, en el norte de Israel, las ruinas de la antigua ciudad de Dalmanuta, que es mencionada en la Biblia, que sería según el Evangelio de Marcos 8:10. El último lugar que visitó Jesús antes de alimentar milagrosamente a 4.000 personas, tras multiplicar unos pocos panes y peces. Las ruinas de unos 2.000 años de antigüedad fueron descubiertas en la costa noroeste de Galilea, en el valle de Ginosor o Genazaret, que está un poquito más allá del mapa de Magdala. Según el responsable del hallazgo, Ken Dall, de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, pertenecen a la mencionada ciudad de Dalmanuta del siglo I después de Cristo. Es día tras día, momento tras momento, Dios está abriendo el testimonio físico de lo que la Biblia dice. Muchas veces se negaron la existencia de personajes, se negaron la existencia de lugares y regiones, pero Dios ha estado mostrando que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y hasta el día de hoy, y se seguirán descubriendo cosas que la gente dice, mira, esto lo menciona la Biblia, pero es un error que comete porque no existe, y se descubre. Hace poquito, como dice, y esta ciudad existía, y bueno, lo que yo quiero rescatar con usted ahora, lo que quiero yo rescatar de ahora, es esto de confiar más allá de las circunstancias en el Señor.
confiar más allá que Dios tiene un propósito, un proyecto que está tratando con nuestras vidas y que Él va a suministrar lo que necesitemos a su tiempo. Y si usted quiere algo mejor de lo que tiene que soltar lo que tiene. Esto es un cambalache. Yo te doy algo, pero tienes que soltar lo que tienes. Y a nosotros no nos gusta soltar porque nos gusta la seguridad. Ojalá no tuviéramos que soltar nunca nada, o sea, que pasando y pasando, pero algunas veces usted tiene que soltar primero para recibir después. Porque con la misma mano que usted va a recibir, no puede tener las dos cosas tomadas. Suelta para tomar. Y es lo que Dios le está diciendo ahora. Dios quiere darle algo mejor, Dios quiere que usted confíe en Él más allá de las circunstancias que está viviendo. Estos son tiempos de la pandemia muy complicados, muy difíciles, pero Dios tiene un plan bien claro que Dios nos va a lo que nos prometió y hasta el momento no ha fallado. Si usted se da cuenta, en medio de todas las circunstancias que se están viviendo, no le ha faltado. Y Dios ha estado con usted. A lo mejor ha habido momentos de un poquito más de escasez y todo, pero como Pablo, he aprendido a conformarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Y eso, mire lo que dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Cuál es el propósito de Dios? Enseñarle. Enseñarle a confiar en Él, enseñarle a adaptarse, porque lo que viene es mucho. Esto es una escuela, hermano. Esto es una escuela. Estos 70, 80, 90, 100 años que vamos a vivir aquí es una escuela que nos está preparando para la eternidad, donde en las circunstancias adversas tenemos que demostrar que somos fieles, porque cualquier persona es fiel cuando todo está bien. Tenemos que aprender a ser fieles en la adversidad. Esa es la verdadera fidelidad. La fidelidad se prueba cuando las cosas están adversas. Y ahí usted puede decir, realmente yo aún sigo a Dios con todo lo que pasó. Y el ejemplo de Job es muy fuerte. Yo este jueves espero tener el estudio y voy a estudiar sobre la acción de Satanás partiendo de Job y un poco de David, de Pedro, para ver cómo el mundo está siendo afectado por este plan diabólico. Pero interesante porque Job llega a decir, en medio de todas las circunstancias, yo no voy a dejar de amar y bendecir a Dios. Para que usted pueda tener eso, usted debe entender, lo debe tener, pero bien metido aquí en el corazón, y en su mente y en su corazón. La muerte no es el fin, es el principio. Pero si usted le tiene mucho miedo a la muerte, usted se va a aferrar hasta vida y no va a poder cumplir el propósito de Dios. No, usted tiene que vivir en libertad en esta vida y le voy a decir algo. El único que determina cuando usted parte es Dios, no persona, no es el médico, no es la circunstancia, no es la enfermedad. El que dice cuándo se termina su estadía aquí es Dios. Y eso tiene que tenerlo metido en el corazón para que usted pueda vivir una verdadera libertad. Yo voy en pos del propósito de Dios para mi vida y nada me separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni el dinero, ni las circunstancias. Yo estoy ahí. Pero para que usted pueda vivir en esa verdadera libertad, tiene que entender qué hizo Dios por usted. Dios lo libró de la esclavitud en que estábamos por el temor a la muerte. Como Dios ya resolvió el problema de la muerte y dijo, no, la muerte no es el fin. Como bien dijo ahora la Silvia, cuando se refirió a nuestro hermano, que había partido, nuestro hermano René. Dijo, bueno, él ya va adelante de nosotros. Esa convicción debemos tener. Esto no se termina. Y el Señor Jesucristo es bien claro. El Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios no es un Dios de muerte. Por lo tanto, cuando los nombra es porque están. Así que yo lo animo, hermano, a que no sea la circunstancia la que determinen los pasos que usted adelante. Las circunstancias van a cambiar. Algunas veces van a ser muy favorables y algunas veces van a ser recontra desfavorables. Pero mi fe, mi vida y mi manera de andar y de creer no puede cambiar por eso.
Y por favor, no le esté pidiendo a Dios puras circunstancias buenas para usted, que todo sea favorable. No, no. Usted pídale a Dios estar firme y serle fiel hasta la muerte. Así que yo dejo el estudio hasta aquí para que